Dios les bendiga. Estamos agradecidos con Dios por estar en este lugar, adorándolo, glorificándolo, en todo lo que hacemos, en lo que hemos leído, en lo que hemos cantado, en lo que hemos ofrendado. Todo es adoración. Y agradecemos, como decía Jonathan al principio de este servicio, Dios es bueno. Y nosotros con mi esposa venimos, estamos agradecidos, venimos de conocer a Elena, que es nuestra más reciente nietecita. Es un privilegio, gracias a Dios también. Selene, su madre, está bien, gracias a Dios. Dios obró y allí está ella ya recuperándose después de un parto. Las madres pueden entender eso. Y gracias a Dios pues que está bien, también el padre Obed, y agradecemos porque todo lo debemos al Señor. Dios es bueno. Y así cada uno de nosotros podríamos mencionar cada uno de los beneficios que hemos recibido de parte de Dios, y agradecemos al Señor por esa bendición, esa nueva adición a la familia que hoy fuimos a conocer. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Damos la bienvenida también a los hermanos que nos ven en diferentes lugares, que nos van a ver. Bienvenidos a esta reunión. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos por este día, Señor, este 11 de enero que estamos viviendo, este 11 de enero del 2026. Señor, estamos iniciando un año apenas y sabemos que podemos confiar en ti, podemos estar seguros de que tú estás obrando en nosotros y obrarás tu perfecta voluntad. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado, lo que nos estás dando, lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nosotros. Padre, pedimos que nos envíes tu palabra y que nos des, Señor, la habilidad de poder transmitirla con denuedo para que tu pueblo sea edificado y la palabra lleve el fruto que tú quieres que lleve. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a invitar, hermano, que abra usted su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 15. Vamos a ver algunos versos de este capítulo, no los vamos a ver todos, pero vamos a ver lo que más amerita que hablemos este día. Quiero iniciar diciéndole que en la Biblia podemos ver que Dios habla por parábolas, habla por metáforas y habla por símbolos. Cuando leemos el libro de Apocalipsis es un libro que tiene muchos símbolos. El libro de Daniel. Sin embargo, en el Salmo 78 hay un salmista llamado Asaf que por el Espíritu Santo él dice, profetizando acerca de Jesús, el Mesías, abriré mi boca en parábolas. Entonces en la Biblia podemos encontrar nosotros parábolas, metáforas. Ahora, hay una diferencia, aunque se parecen mucho las dos. Las parábolas son historias completas que llevan una enseñanza basada en un relato de algo cotidiano, pero que su enseñanza es moral. Es una enseñanza que el Señor Jesucristo, que habla de muchas de ellas, parábolas del hijo pródigo, la parábola del trigo y la cizaña, que al final Él quiere y enfoca algo celestial, mezclado o no mezclado, sino algo celestial que está contado y relatado por algo cotidiano, terrenal, que cualquier persona puede entender. Ahora, la metáfora es algo breve, no es una historia completa, es breve. Y es, por ejemplo, decir, tus ojos son como estrellas. Claro, los ojos
no son estrellas, pero es una comparación, es querer decir algo breve, pero llevar un mensaje profundo. Alguien le dice a su amada, tus ojos son como estrellas, ¿no? Claro, ella no tiene los ojos como estrellas, pero el amado así la ve. Entonces, de esa manera es que el Señor hablaba. De esa manera. Fíjese que vamos a ver lo que es el tema, la vid verdadera. Y la vid verdadera está hablando de una metáfora. ¿Por qué? Pues obviamente el Señor no es una planta. Jesús no es una planta. Pero Él dice, yo soy la vid verdadera. Y ahora vamos a desarrollar qué es lo que el Señor ha querido decir en todo esto. Cuando Él dice que Él es la vid verdadera, Él está hablando de que en la Biblia, cuando analizamos muchos capítulos del Antiguo Testamento, Israel es comparado tanto con una viña, y es comparado también con muchas metáforas. Vamos a ver algo aquí. Quiero que me acompañe. Jesús es la vid verdadera. Aquí Jesús no es literalmente una planta, sino que representa que la fuente de vida. Eso es lo que Él quiere decir con eso. Yo soy la fuente de vida. Pero la fuente de vida ¿de qué? Bueno, en este caso podemos ver que es la fuente de vida del pueblo de Israel, pero también es la fuente de vida del pueblo que compra con su sangre, que somos nosotros, la iglesia. Si vamos al libro de Romanos, nosotros vemos que el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos injertados en la vid. No siendo ramas naturales, fuimos injertados. Y entonces la savia que representa la sangre de Cristo nos lava con su preciosa divina sangre, nos purifica y nos hace parte de ese árbol que es Jesús. Y el Señor nos pide que llevemos frutos, mucho fruto en Él. Pero es a través de ¿qué? De Él. Él es la vid verdadera, Él es el que da la vida. Veamos algo aquí. Quiero que veamos, por ejemplo, hace unas semanas hablábamos acerca del retoño. No sé si ustedes recuerdan. El retoño está comparando el profeta al Mesías. ¿Qué es el retoño? Entonces veamos aquí, quiero darle unos ejemplos. El retoño es algo que sale de la raíz. El retoño es un brote que nace de una raíz de una planta que ya existe. Y dice Isaías 11:1, saldrá un retoño del tronco de Isaí. Ahora, ¿por qué dice tronco? Bueno, un tronco es lo que quedó de un árbol. Y cuando nosotros leemos la Biblia y entendemos cómo inicia el pueblo de Israel y cómo el Señor pone un hombre conforme a su corazón como rey, y a ese rey le promete que alguien se va a sentar en el trono de él para siempre, que es el Mesías. Pero si seguimos leyendo las crónicas de los reyes, el libro de los reyes, nos damos cuenta que la tribu de Judá que estaba en Jerusalén fue básicamente cortada. Fue cortada. Porque cuando los llevan al exilio y luego regresan a Jerusalén, el pueblo siguió existiendo, pero la dinastía de David había sido cortada. Entonces quedó un tronco. Pero del tronco iba a salir ese retoño que es el Mesías, que representa a Jesús. Veamos entonces qué es un retoño. Me gustó esa ilustración. Vemos ahí un tronco, ¿no? Ya el árbol ya no existe,
pero repentinamente comienza a brotar vida del tronco. Y eso representa a Cristo, el retoño. El prometido a David que le dijo el Señor, te daré un descendiente tuyo que se siente para siempre en tu trono. Es por eso curioso que cuando Jesús habla con los escribas y con los fariseos les hace una pregunta que ellos no pudieron responder o no quisieron responder o no sabían cómo hacer una respuesta que fuera satisfactoria. Él les dijo, si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David lo llama mi Señor? ¿Por qué? Cuando en este caso el mayor es el padre y no el hijo. Pero entonces, ¿por qué lo llama mi Señor? Ellos no pudieron responder eso, o no quisieron responder. Lo que el Señor estaba diciendo les estaba hablando del retoño. Lo que habla Isaías, que aquí lo vimos, capítulo 11, verso 1. En Apocalipsis también encontramos que el Señor dice, yo soy la raíz de Isaí, que Isaí era el padre de David. O sea, Jesús no es nada más la raíz, sino que está hablando de algo preexistencial. Pero veamos aquí el retoño, vemos esto. ¿Qué entienden los estudiosos entonces acerca del retoño? Bueno, Isaí es el padre del rey David. El tronco parece ser cortado, pero es la monarquía davídica que cayó. Pero la raíz sigue viva. Entonces, de la raíz sale el renuevo. De esa raíz sale ese retoño, ese renuevo que es Jesucristo. Ahora vayamos a lo que es la vid, porque de eso vamos a hablar. Yo lo que quería con hablar del retoño es hacer la comparación de cómo el Mesías, Jesús, es comparado con el retoño, pero en el capítulo 15 de Juan, él dice, yo soy la vid, yo soy el árbol. Y aquí podemos ver entonces que la vid está claramente relacionada con los frutos. Los frutos que son las uvas. Y las uvas, ¿qué es lo que dan? Vino. Y el vino representa en la Biblia gozo. Y el apóstol Pablo dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, cuando el Señor habla que Él es la vid, se está refiriendo claramente a una planta. Las uvas son su fruto y las ramas son los pámpanos, a donde crecen ¿qué? Las uvas. Veamos esto entonces. Mire esta ilustración. Aquí a mi mano derecha, desde el punto que yo lo estoy viendo, la mano derecha, estoy viendo lo que es la vid. Es una planta, no es un árbol. Y tiene entonces lo que son los pámpanos o las ramas. Y de las ramas comienzan a brotar sus frutos, las uvas. Entonces el Señor nos está diciendo, miren, yo soy el tronco principal. Yo soy el árbol, yo soy el que doy la vida, yo soy el que doy la savia. Ustedes han sido puestos en mí y quiero que lleven fruto. Por eso Él está diciendo tanto al pueblo de Israel, les está diciendo, ustedes han sido comparados con la vid en las Escrituras, y yo les digo que yo soy la vid verdadera, porque yo soy el que les doy la vida a ustedes. Veamos esto. En términos simples, la vid es la planta, las uvas son su fruto, las ramas son los pámpanos donde crecen las uvas, pero veamos, sin vid no hay uvas, sin vid no hay frutos y no hay vida en la rama.
Por eso es que el apóstol Pablo nos compara con las ramas que fuimos injertadas en la vid. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que existe, dice la Biblia, fue creado por Él, refiriéndose al verbo de Dios, refiriéndose a Jesús. Todo fue creado por Él y para Él, porque de Él mana la vida. Por eso Jesús dice claramente, yo soy la vid. Vamos entonces, vamos a ver esto. El retoño y la vid están conectados entonces, aunque no son la misma cosa. Por eso le traje esas ilustraciones y explicamos qué es el retoño y qué es la vid. Están relacionados, no son la misma cosa, pero sí se refieren al mismo personaje, que es el Mesías. Ahora, vamos a ver aquí algo más. El renuevo esperado es la promesa cumplida. Por eso el renuevo está relacionado con la vid. Y la vid verdadera es la vida compartida con los que creen en Él. Jesucristo dijo, a los míos vine, mas no me recibieron. Pero tomemos en cuenta que la iglesia empezó siendo judía. Los apóstoles todos eran judíos, o sea que sí hubo un remanente del pueblo de Israel que lo recibió, no toda la nación como tal, pero sí un remanente. Y la iglesia nace en el Pentecostés, en Jerusalén, y se extiende desde Jerusalén por toda Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Por eso ahora la iglesia de Cristo está diseminada en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las razas, en todos los lenguajes, porque la Biblia dice que Él nos compró, hombres, mujeres, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Entonces vemos cómo la vid se extendió desde su punto principal, desde Israel a todo el mundo. Avancemos y vamos a la cita del tema. Acompáñeme a Juan 15, verso 1 en adelante. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Vuelve a decir, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Interesante, ¿no? Fíjese que solo hemos leído 5 versos del capítulo 15. Y cuando se habla de la vid, son 17 versos los que el Señor habla en este capítulo. Primeramente dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Bueno, ¿qué aprendimos? ¿Qué dijimos? Jesús es el tronco y nosotros somos, ¿qué? Los pámpanos. Los pámpanos son las ramas. Y el Señor aquí está hablando muy claramente que el Padre es el labrador. A todo pámpano, a toda rama que no da fruto, el Padre, oiga, el Padre, aprendamos esto juntos, el Padre corta la rama y la echa de la vid.
Pero a todo pámpano o toda rama que sí da fruto, ¿qué hace el Padre? Dice, oh, dio fruto, entonces la vamos a podar. ¿Y qué significa la poda? Pues significa que a la rama le hacen cortecitos. Y si esas ramas pudieran hablar, o pudiéramos escuchar su clamor, esa podada que da el Padre duele. O sea, pues, que lo que el Señor nos está diciendo es, toda rama que está en mí, que está injertada en mí y que da fruto, va a ser limpiada. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Por eso el apóstol Pedro con razón nos dijo, hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba. Porque el fuego de la prueba es cuando el Padre llega y dice, oh, dio fruto la rama, vamos a podarla. El apóstol Pablo tuvo un problema, un aguijón. Él lo cuenta y dice, todas las mañanas viene un enviado de Satanás y me abofetea. Y ya le dije al Señor y le rogué 3 veces que me quite este aguijón. Y el Señor me apareció y me dijo, Pablo, que te baste mi gracia. ¿Qué era lo que estaba sucediendo ahí? Lo estaban podando. Porque era una rama que estaba dando fruto. Entonces el Padre a través, es que eso es lo más que cuesta muchas veces entender. Un enviado de Satanás, dice él. El Señor estaba podándolo. ¿Y qué dijo Pablo en otra ocasión? Por causa de las muchas revelaciones y por causa de todo lo que el Señor me ha dado, me ha puesto un aguijón. Para que no me exalte yo en gran manera. Como él lo expresa y dice, conozco un hombre. Fíjese que ahí no dice ni tan siquiera soy yo, sino que dice conozco un hombre. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue llevado al tercer cielo y le mostraron cosas que no se pueden contar, no se pueden decir con el lenguaje humano. Pero tuvieron que podarlo. Hubo una poda. Entonces aquí dice el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpiados por la palabra que os he hablado. Entonces, otra manera como el Señor nos limpia es a través de la palabra, pero no cualquier palabra, sino la palabra que viene de la boca de Jesús. Por eso el Señor dijo, les enviaré al otro, al Consolador, el Espíritu Santo, y Él os guiará a ustedes a toda la verdad. ¿Y qué más dijo? Y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces la palabra que Jesús nos habla, nos limpia. Y cuando en Mateo capítulo 4 el diablo tienta al Señor y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque el Señor había estado 40 días, 40 noches con el sol que estaba pero en su máxima fuerza, hambriento, sediento, en su debilidad humana. Llega el tentador y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Y la respuesta fue, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es Dios. El Padre y yo uno somos. Avancemos entonces
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor, ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. A ustedes les es necesario que estén cerca de mí. Porque Él dice más abajo, porque yo soy el que les doy vida, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Y luego Él dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros sin Jesús no somos nada. Por eso dice que el Señor escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. A muchos no les gusta oír eso, pero la Biblia lo dice. Él dice, no muchos de vosotros sois nobles, ni muchos de vosotros son gente muy intelectual, porque sí hay. Hay entre nosotros muchos nobles, pero, o algunos nobles, pero no muchos. Y muchos que han alcanzado cierta sabiduría de este mundo, pero no son muchos. Bueno, uno de ellos era Pablo, que él en muchas ocasiones se vio obligado a decirle a la gente porque no querían creer la palabra del evangelio. Él les dijo, miren, si se tratara de títulos humanos, yo soy fariseo y fariseo de fariseos. Soy maestro de maestros. Soy judío y soy intachable. Pero no se trata de eso la salvación, sino que la salvación está concentrada en la cruz y en la sangre que Él derramó por nosotros. Ahí está concentrado todo, en la vid, no en la sabiduría humana. Por eso el Señor dice, ustedes, porque vosotros separados de mí, nada podéis hacer. Avancemos un poco más. Entonces, la vid representa a Israel en el Antiguo Testamento. Si usted en casa lee el Salmo 80 y lee también Isaías 5, ahí podemos ver ejemplos. El Salmo 88 dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. ¿A quién se está refiriendo? A Israel. Vemos nosotros cómo en el Salmo 80 a Israel se le compara con una vid. Una metáfora. Veamos este verso. Isaías 5:7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa ¿de quién? De Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. O sea, no encontró en Israel lo que él esperaba, pero los compara como una viña. Por eso es que el Señor usa esa metáfora y les dice, ustedes han sido comparados con la vid en el Salmo 80, han sido comparados con la viña o la vid en Isaías capítulo 5, verso 7, pero yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Si ustedes permanecen en mí, entonces llevarán fruto. Eso se lo dice a Israel y se lo dice también a sus discípulos que creyeron en él, que él era el Mesías de Israel. Los padres de la iglesia, básicamente, los apóstoles, quienes predicaron el evangelio y llevaron esta palabra hasta los últimos confines del mundo. Y Pablo llevó una preeminencia en ese trabajo que se hizo, porque Pedro dice, a mí el Señor me envió a la casa de Israel. O sea, él era un apóstol del evangelio para predicarle a los judíos.
Pero a Pablo dice, a mí me enviaron a predicarle a los gentiles. Y también Pedro predicó a los gentiles y a los judíos, pero su llamado era el pueblo de Israel. Ahí vemos nosotros que el Señor les está diciendo, yo soy la vid, tanto del pueblo de Israel como de la iglesia, sobre la cual yo fundo, sobre la roca que soy yo. Otra metáfora, yo soy la roca, dice el Señor, ¿no? Y la iglesia que yo fundo la pongo sobre la roca, y ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia. Avancemos un poco más. Vamos juntos, ¿verdad? Me van siguiendo. Luego dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra que os he hablado o que nos ha hablado nos limpia, porque es cuando leemos la Escritura. Recordemos cuando el Señor le lava los pies a sus discípulos. Qué humildad la del Señor, ¿no? Porque él era el maestro. Pero siendo el maestro se hizo menos que a un discípulo. Y le comenzó a lavar los pies. La costumbre en el pueblo, o en ese tiempo, en el pueblo de Israel, era que cuando, hermano, tú invitabas a alguien a tu casa y alguien llegaba, lo primero que un buen anfitrión hacía era tener un baldecito de agua, unas toallitas, y darle al invitado a que se lavara los pies. Pero era el invitado quien se lavaba los pies y se los secaba. Pero Jesús fue más allá. Él llevó el agua, llevó las toallas y lavó y secó los pies a sus apóstoles, a sus discípulos. Y cuando se acerca a Pedro, Pedro le dice, maestro, a mí no me vas a lavar los pies. Entonces le dijo el Señor, si no te lavo los pies, entonces no vas a tener parte conmigo. Ah, bueno, dijo. Si es así, pues entonces lávame hasta la cabeza. No es necesario, le dijo. Porque ustedes ya han sido limpios por la palabra. O sea, tu cabeza, hablando espiritualmente, estás limpio por la palabra, pero los pies son los que te has ensuciado. Y hay que lavarlos. El lavamiento de los pies, hablando espiritualmente. Estamos hablando lo que se hizo literal, pero el Señor está aplicando dos cosas. Está aplicando lo espiritual cuando le dice, tú ya estás limpio por la palabra, y está aplicando lo literal cuando le lava los pies. Eso lo que nos quiere decir es que mientras caminemos en este mundo, en este cuerpo que nosotros tenemos, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que se resiente por muchas cosas, también es un cuerpo que está expuesto a la contaminación del mundo. Entonces el Señor lo que nos está diciendo es, ustedes tienen que venir a mí para ser lavados, pero ¿cómo? Por la palabra, y muchas veces podados por el Padre para que llevemos aún más fruto. Veamos aquí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿qué dice? Todas, todo es que es todo. Y aquí dice todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué? Porque Jesús es tu vida. Jesús es la vid verdadera, es mi vida. Nosotros somos los pámpanos, somos las ramas. Pero el Señor quiere que llevemos fruto, y mucho fruto en Él. Vamos a ver algo más. Él dice que debemos de permanecer en Él.
Bueno, es claro, Él lo dijo, permanezcan en mí porque ustedes sin mí nada pueden hacer. Vamos a ver este aspecto. Esto está condicionado. Pedid todo lo que querréis o lo que querráis y os será hecho. Fíjese que es una promesa condicionada. Diga conmigo, repita conmigo, promesa condicionada. O sea que Dios, cuando promete cosas, por ejemplo, la Biblia dice que Dios da dones a los hombres. Y los dones de Dios son irrevocables. Entonces, si Dios te dio un don a ti, un regalo, no te lo va a quitar, te lo dio. Pues es un regalo. Pero hay promesas que son condicionadas, como esta. Aquí dice, pidan todo lo que quieran al Padre y Él se los va a dar. Pero aquí está la condición. Dice, veamos aquí, si guardáis mis mandamientos, permanecéis, ¿en qué dice? En mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, si permanecéis en mí, dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho, si permanecéis en mí. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Ustedes como ramas, como pámpanos, tienen que permanecer en el tronco. Si ustedes permanecen en mí, entonces sí pidan lo que ustedes quieran. Sí permanecen en mí. Si no, no. Amén. Por eso es que hay muchas veces que a veces pedimos cosas que no se nos son dadas. Y uno muchas veces se pregunta, pero Señor, ¿pero por qué? Si sí, pero hay que ir a examinar. ¿Será que estoy permaneciendo como el Señor me lo pide? Porque si permaneces como el Señor te lo pide, segurito que te lo va a dar. Y muchas veces no va a venir en el tiempo que nosotros pensamos que es el adecuado, pero seguro que te va a llegar. Y te va a llegar muchas veces cuando menos pensado lo tienes. Pero la condición es permanecer en Él. ¿Y qué es permanecer en Él? Abajo lo acabo de leer. Aquí está. Si guardáis mis mandamientos, eso es permanecer en Él. Permaneceréis en mi amor. Entonces, guardar los mandamientos del Señor nos lleva al amor de Dios. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ahí va una clave. ¿Qué dice la Biblia que Dios es? Dios es amor. Pero también dice que es fuego consumidor. Ahí es donde mucha gente se confunde. Y dice, pero ¿cómo Dios va a hacer esto? Si Él es un Dios de amor, sí, pero Él es un Dios justo. Por eso si permanecemos en su amor, en sus mandamientos, Él es justo. Él es bueno, incluso dice el apóstol Juan, que si nosotros pecamos contra Dios y confesamos nuestros pecados a Dios, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque pecamos, sí, pecamos, confesamos el pecado y el Señor dice, se humilló, su corazón está contrito y humillado, yo no lo puedo echar fuera porque yo soy justo.
Y luego el Señor dice, es humano, es polvo, pero un corazón contrito no lo echo fuera. Entonces ahí entra la justicia. Él es justo. Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, de igual manera, como Él es fiel y justo, si guardamos sus mandamientos, nos esforzamos por agradarlo, Él te va a dar lo que le pidas. ¿Cuántos creen eso? Lo que le pidamos. En la Biblia existe un personaje que se llama Abraham. Y fíjese que a Abraham le dijeron, todo lo que pise la planta de tus pies, ¿qué le dijo? Será tuyo. La pregunta sería, en el tiempo que él vivió en la tierra de Canaán, él tuvo sus posesiones porque era muy rico. Dios lo prosperó y lo hizo rico. Pero él no heredó esa tierra. Pero vea, pero el Señor le dijo, será tuya y de tus descendientes. Entonces Abraham murió, pero los descendientes heredaron la tierra, le cumplió. Pero en Hebreos capítulo 11 dice que Abraham murió saludando las promesas. O sea que hay promesas que él no recibió, pero las va a recibir. Cuando tenga tiempo lea Hebreos capítulo 11 y ahí explica de que Abraham recibió muchas promesas, pero no todas. Y hay promesas que Abraham va a recibir después. Porque recordemos que Dios dice, yo soy Dios de vivos y no de muertos. Por eso yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham está vivo, en espíritu está en algún lugar en el cielo, pero Abraham ha de resucitar cuando sea el toque de la trompeta. Todos los que esperaron en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos seremos transformados no antes que ellos. Y cuando sea la resurrección, entonces ahí se van a dar promesas. Hay cosas que son difíciles de entender, pero son cosas que debemos de confiar en Dios, pero muchas de ellas sí las vamos a recibir aquí, así como Abraham recibió muchas cosas aquí. Una de ellas es, él pidió cosas que él quiso, que no estaban en los escritos, podríamos decir. Cuando lo visitó el Señor le dijo, y no voy a hablar yo con mi amigo, no le voy a contar a mi amigo qué voy a hacer. ¿Y qué había decidido hacer Dios? Destruir Sodoma y Gomorra, y entre ellos estaba el sobrino. O sea que Dios ya había determinado que aunque Lot era justo, se iba a ir. Ya estaba. O sea que si Dios no le cuenta a Abraham, las noticias que le hubieran llegado a Abraham hubiera sido, Abraham, Sodoma fue consumida y con ella tu sobrino. Pero cuando Dios le cuenta, ¿qué le dijo? Abraham comenzó a interceder por la gente. Y usted sabe la historia de 50, 40, a 30, a 20, ni 10 justos había, pero había un justo, el justo Lot. Uno. ¿Y qué le dijo el Señor? Él sabía que la intercesión era por Lot. Y el Señor lo sabía, ¿se lo concedió? Le concedió. Porque él permaneció en la obediencia. En la fe le fue tomada por justicia. Entonces vemos que sí le dieron a Abraham muchas cosas que él pidió y que no estaban. Hasta a Ismael le dijo el Señor, le dijo, sí Señor, yo sé que con Ismael vas a cumplir esas promesas. No, le dijo a Ismael, por causa tuya lo voy a hacer un príncipe que también va a tener 12 descendientes y va a ser poderoso. Pero no te estoy hablando de Ismael, te estoy hablando de Isaac.
el hijo de la promesa. Entonces a Abraham, él le pidió muchas cosas a Dios que él se las concedió. De igual manera, yo creo que usted puede decir lo mismo. ¿Cuántas cosas nosotros le hemos pedido a Dios que nos las ha concedido? Porque Él es bueno, simplemente porque Él es bueno, pero la clave está ahí. Si ustedes permanecen, yo les doy una promesa. Ustedes pueden pedir lo que quieran y se les será hecho. Lo único que no va a ser hecho, ¿sabes qué es, hermano? Es si algo pedimos que no esté en la voluntad de Dios. Por mucho que lo pidas, el Señor va a decir, no, es que eso no te conviene. Vaya, por ejemplo, si usted sale mañana, por decir algún hermano aquí varón sale, por no decir Néstor. Señor, yo quiero un Rolls Royce de $300,000. Bueno, ¿se lo puede dar el Señor? Claro. Si Él es el dueño del oro y de la plata, Él te lo da, si es su voluntad. Pero si sabe que con esos Rolls Royce te vas a desviar, no es su voluntad. Entonces, por más que se ayune, que se ore, no te lo va a dar. O sea que hay cosas que Dios no nos va a dar simplemente porque no es su voluntad. Pero si le pedimos algo que Él sabe que nos va a beneficiar y que va a beneficiar a los demás, va a decir el Señor, pues hasta mucho te habías tardado, ya te lo hubiera dado hace ratos. Así pienso yo a veces en algunas cosas. Digo yo, uy, qué rato le hubiera pedido a Dios. Me tardé. Pero así nos pasa, así aprendemos. Unos aprenden más rápido que otros. Y los más jóvenes yo les daría el consejo, aprendan, pero aprendan rápido porque los años se van. Sigamos. Dice Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced, ¿en qué? En mi amor. Entonces, si el Señor dice permaneced en mi amor, hermano, es importante que permanezcamos en amor. Usted sabe que en las familias siempre va a haber algo. No hay familia perfecta. Yo cuando veo eso, que a veces, bueno, mi esposa sabe, salen las familias y aquella cosa o los matrimonios que wow, o sea, presentan perfectos. Yo siempre le he dicho a mi esposa, yo no creo esas cosas. Veía a veces que salían ahí en la televisión y le decía, eso que está ahí, eso no existe. Porque en las familias siempre hay cosas. Si no, vamos a la Biblia, pues, vamos a la Biblia, hablemos de la familia de David. ¿Cómo era la familia del hombre conforme al corazón de Dios? Lo siento mucho, pero tenía una familia muy disfuncional. Claro, no es la norma. No es la norma, pero pasa. Por eso es que el Señor dice permanezcan en amor, porque el amor que dice cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Porque muchos a veces no quieren utilizar esa palabra, solo dicen multitud de errores, multitud de faltas, no, multitud de pecados. Porque hay errores y hay faltas, pero hay pecados. Entonces, el Señor nos dice que debemos de permanecer en su amor, porque el amor de Él no es como el nuestro. El amor de nosotros es muy condicionado. Ese es el amor humano, es así. Me das, te doy. No me das, no te doy.
¿O no lo dijo el Señor? Si ustedes le dan al otro porque les da o le regalan porque el otro les regala, ¿no hacen eso lo mismo los paganos? Le dijo. ¿En qué nos vamos a diferenciar? Él dijo, amad a vuestros enemigos. Ahí nos vamos a diferenciar. Pero eso cuesta. Pero toda cosa que Dios nos pide, hermanos, tenemos que empezarla primero en la casa. No podemos nosotros pretender empezar afuera en la calle, no. Primero tenemos que empezar en la casa. Con la esposa, el esposo hacia la esposa y la esposa hacia el esposo. ¿Cómo? Perdónense. No vamos a pretender ir a perdonar a la calle si en el matrimonio no hay perdón. No vamos a pretender ir a la calle si en la casa con los hijos no hay perdón, no hay paciencia, no hay enseñanza. Porque también el amor enseña. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, absolutamente nada. Y fíjese que aquí está hablando si tuviera profecía, si supiera misterios de Dios, si tuviera palabra de ciencia, porque no solo se limita a la ciencia, sino a la palabra de ciencia que Dios te puede dar. La palabra de ciencia es, por ejemplo, que tú estés aquí y de repente Dios te dice, ora por un familiar tuyo que en este momento te revela, tiene un accidente. Esa es palabra de ciencia. Y dice él, si yo tuviera eso y tuviera una gran fe, que el hermano ya se está cayendo y llegas tú y le dices, hermano, confía en el Señor, Él le va a hacer el milagro, y el hermano se levanta en fe y el Señor lo sana. Aún si tuviera eso, dice. Y moviera problemas que son montes, y no tengo amor. Ustedes sin mí, dijo el Señor, ustedes sin mí nada pueden hacer. Nada soy, dice él. Dice más adelante el apóstol Pablo en ese mismo capítulo de 1 Corintios 13, verso 4, 5 y 7. El amor que es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada, ¿qué dice? Indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Fíjese que aquí cuando yo leo esto dice, no hace nada indebido. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo ahí? Que se van a presentar ocasiones en la vida del creyente donde se van a presentar ocasiones que se haga algo indebido. Pero cuando suceden esas cosas, dice, si hay amor y se presenta que hagas algo indebido, tienes primeramente el amor a Dios, entonces ese amor va a ir al prójimo. Y dice, el amor no hace nada indebido. No es que no vayamos a ser tentados.
pero el amor te va a librar de lo indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué dice la Biblia? Aírense, está bien, enójense, pero no pequen. Cuando dicen no pequen es, no vayan a decir cosas groseras, no vayan a decir cosas que no van. No deis lugar al diablo, dice. Por eso no se acuesten enojados, sino que si se enojan, pues tienen que contentarse antes que se vayan a dormir, antes que salga el sol. No lo digo yo, lo dice la Biblia, dice, no deis lugar al diablo. No se irrita, no guarda rencor. Una persona rencorosa sufre. Sufre, ¿por qué? Porque cada vez que ve al fulano o a la fulana que le dijo algo, el rencor sale y le amarga el día. Pero si aprendemos a no ser rencorosos, vemos al fulano y no es que no nos acordemos, quizás sí nos vamos a acordar de lo que nos dijo, lo que nos hizo, pero ya no te va a arruinar el día, sino que vas a sentir compasión por la persona quizá, y no vas a sentir nada en contra. Entonces vas a sentir que tienes libertad en tu alma. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando dice todo lo soporta, no quiere decir que le tienes que aguantar todo a todo mundo. ¿Me entiendes? Hay que saber uno, no es que tú vas a hacer alfombra de todo mundo, no. Pero cuando dice todo lo soporta, es que llega al entendimiento del Espíritu que te dice, mira, aunque esto duela, yo te estoy enseñando algo. No quiero que te vayas a amargar. No quiero que te vayas a afectar, sino que aprendas algo que yo te estoy enseñando. Todo lo soporta. ¿Qué dijo Pablo? Ahí sí aplica lo que Pablo dijo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. O sea, van a venir situaciones que Dios te va a hacer soportar con amor. Claro, si alguien no se porta con uno como debe, ¿qué dice la Biblia? El sabio ve el mal venir, se hace a un lado. Yo voy a venir una persona que ya sé que no quiere cambiar y se comporta, pues me hago a un lado. Que no me vaya a pasar el tráiler encima, dicen, ¿no? Hay que ser sabio, pero no rencoroso. Amén. Conclusión entonces, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Qué dice? Permaneced en mi amor. O sea que la vid verdadera nos dice que de la manera que vamos a permanecer en Él es en amor, y no es una opción, sino que nos manda permanecer. Es una orden, permanezcan en amor. No nos está dando la opción, ¿será que quieres, hijo? ¿O no quieres? A este lo amo, a este en medio lo amo, a este no, a este ni lo quiero ver. No, dice él, permaneced en amor. Pero entonces la pregunta sería, ¿pero cómo? Pues la respuesta sería, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Y él estaba hablando de situaciones que él dijo, yo estoy acostumbrado a tener, hermanos. Yo estoy acostumbrado a tener, estoy acostumbrado a vivir en un buen lugar, un bonito lugar. Y estoy acostumbrado
a estar prisionero con gente no tan buena. Estoy acostumbrado a vivir en vecindarios que después de la noche no salgas, después de las 7. Estoy acostumbrado a comer, dijo, y a comer bien. Y dijo en una ocasión, y estoy acostumbrado a no comer. Pero luego dijo él, pero en todas esas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero por qué? Porque él permanecía en el amor de Dios. Entonces el Señor nos está diciendo, permanezcan amando, pero soportando lo que Dios te manda que hagas. No que abusen de ti, no que se pasen de ti, no. Sino a entender la voluntad de Dios. Y a saber qué es lo que el Señor está permitiendo que muchas veces pasemos, pero para que Él se muestre en nosotros que somos los pámpanos, nosotros que somos las ramas, porque Él es el árbol, nosotros que somos las ramas y llevemos, ¿qué dice? Fruto. Eso es lo que Dios quiere, fruto. Y definitivamente también pedirle misericordia al Padre, ¿va? Y decirle, Señor, estoy dando fruto, no me vayas a podar tan fuerte, ¿eh? Porque esas podaditas duelen. Pero si lo hace, porque como Él es el jefe, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Alguien una ocasión estaba platicando y me dice, pero esto y esto, y yo le digo, ¿y qué culpa tengo yo? Le digo, si el jefe es el de arriba, es Dios. Y si Él dice una cosa, ¿qué? ¿Quién le va a decir a Él por qué haces y por qué no haces? Él es el jefe. Y aunque venga y nos dé podaditas, pero pedirle, Señor, cuando me dé esas podadas, por lo menos dame anestesia. Poquito, anestesia. Porque duele. Pero Él es bueno. Y para siempre su misericordia. Amén. Oramos. Y para aquellos que no conocen al Señor Jesús y nos puedan estar viendo, oyendo, hoy es el día que tú también puedas venir a ser parte de la vid y te injerten como un pámpano, como una rama, y que seas lavado con la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, para que lleves fruto. Si alguien me está viendo y quieres orar, lo único que tienes que decirle, Señor, reconozco mis pecados. La palabra dice que cubres multitud de pecados y en la cruz los cubriste cuando extendiste tus brazos y dijiste, consumado es. Dile entonces, perdona mis pecados, lávame en tu sangre y seré más blanco que la nieve. Y entra a mi corazón. Y quiero que me hagas un pámpano nuevo, algo que me injertes en ese árbol para que lleve fruto. Si haces una oración con todo tu corazón, Dios te va a guiar. Y Dios va a permanecer en ti y tú en Él. Y los que estamos aquí y los que nos están viendo también, oremos y digámosle, Señor, nosotros ya hemos dado ese paso. Hemos sido injertados en el árbol y somos ramas, somos pámpanos, pero queremos llevar fruto, mucho fruto. Estamos iniciando un año, apenas 11 días del 2026. Señor, queremos llevar fruto. Lo que no hicimos
en los años pasados, queremos lograr hacerlo este año. Llevar fruto para ti, Señor. Perdona nuestros pecados y perdona nuestras faltas, perdona nuestra indiferencia y ayúdanos a permanecer en tu amor para que seamos, Señor, bendecidos y para que cuando pidamos algo, cualquier cosa que sea, dice, tú nos lo concedas por amor de tu nombre. Señor, ayúdanos a obedecer y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a permanecer todos los días de nuestra vida en ti. No permitas, Señor, que nos apartemos de ti. No permitas que nos apartemos, Señor. ¿Le puedes decir eso al Señor? Dile, Señor, no permitas que me aparte. No permitas que me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Fortalece mi fe. Que yo mantenga mis ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de mi fe. En la vid verdadera, en el que da la vida. Ayúdanos, Señor. Bendice mis hermanos presentes y mis hermanos que nos están viendo en diferentes lugares. Pon tu mano poderosa. Sana al que está enfermo. Devuelve la salud, Señor, física y espiritual. Restaura matrimonios, restaura hogares, restaura hijos, hijas, padres. Vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Restaura a tu pueblo, restaura a tu iglesia. Muéstranos la luz y que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda la verdad y que nos recuerde lo que nos has dicho. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo rogamos, lo suplicamos. Gracias, Jesús. Puedes dar gracias. Le puedes decir a Él, tú eres el Rey. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida. Eres tú. Levanta tus manos y dile a Él. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Así es. Levanta tus manos y dile gracias, Señor. Gracias.
porque tú nos encontraste, porque tú nos buscaste y no a nosotros a ti. Y ahora, Señor, estamos contigo. Ayúdanos a seguir adelante. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice este pueblo comprado con la sangre de Cristo. Bendice esta iglesia, Jesús el buen pastor, y bendice a todo tu pueblo que está diseminado por toda la tierra, y a los que nos están viendo, Señor, que tu bendición los unja, que tu bendición los levante, que tu bendición se manifieste en sus hogares, en sus casas, en sus vidas y en todo lo que hagan, en el nombre de Jesús, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. Démosle un aplauso al Señor, fuerte. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los presentes, y a todos los hermanos también que nos ven. Bendecidos sean en el Señor. Y nos vemos en nuestra próxima reunión, en nuestra próxima transmisión. Bendiciones a todos. Amén.